Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Imagina, querido oyente, que te encuentras en un vasto paraje oscuro, una noche en la que el viento sopla como si quisiera llevarse consigo las almas errantes de los desdichados. Las sombras danzan inquietas a la luz de una luna pálida y fantasmal, pero ninguna claridad ofrece consuelo. Al contrario, parece ahondar las tinieblas que rodean tu mente. La brisa gélida acaricia tu piel, pero no es el frío lo que te inquieta, es otra cosa, algo invisible, algo antiguo, que parece murmurar entre los árboles, como un eco perdido de una memoria olvidada. No sabes si es real o si tal vez solo sea una manifestación de tu imaginación febril, pero en lo profundo de tu ser, algo te asegura que no estás solo en esta noche abisal. Caminas despacio, sin rumbo, y te adentras cada vez más en la oscuridad, cuando súbitamente aparece ante ti una figura envuelta en su manto. Su rostro no es visible, solo una sombra sobre sombras. Sientes como tu corazón se acelera, cada latido retumbando en tus oídos como si fueran los golpes de un tambor que anunciara el destino inevitable de tu alma. La figura levanta lentamente una mano, señalando hacia adelante, hacia un lugar aún más sombrío, un abismo que parece no tener fin. «Es aquí», susurra, con una voz hueca, vacía, pero cargada de una certeza inquebrantable. No sabes si deberías seguir ese macabro gesto, pero sientes que no hay elección posible. Lo haces, un pie tras otro, avanzando hacia lo desconocido. A medida que te acercas, una luz tenue comienza a vislumbrarse en la distancia. No es una luz cálida, ni mucho menos. Es fría, como el brillo enfermizo de un amanecer que nunca llegará. Bajo ese resplandor antinatural, te encuentras frente a una enorme puerta, ajada por el tiempo y cubierta de símbolos antiguos que no comprendes, pero que te inspiran un temor irracional. Al tocarla, la puerta se abre con un chirrido largo y lastimero. El aire que sale de dentro es denso, cargado con el aroma penetrante del olvidado, del oculto. No sabes por qué, pero te sientes atraído, como si esa penumbra te estuviera llamando por tu nombre. Cruzas el umbral, y en el momento en que lo haces, la puerta se cierra violentamente tras de ti. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado en un reino de historias, de ecos de antiguas pesadillas, donde las mentes más brillantes y oscuras de la literatura han dejado sus huellas. En este lugar, la razón y la locura se funden, el pasado y el presente se entrelazan en una espiral de terror. Bienvenido, pues, a este rincón del más allá, donde los maestros del miedo susurran sus relatos a quienes están dispuestos a escuchar, donde las palabras escritas se convierten en ecos de lo que nunca debió ser contado. Hoy, querido y querida oyente, os invito a acompañarme en un viaje hacia lo más profundo del abismo literario. No te preocupes, siempre podrás volver, si es que el miedo no te consume antes. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos ahí metidos, hemos llegado a esa sala, hemos llegado a esa gran puerta llena de símbolos extraños, nos hemos introducido dentro. Ese alma errante que nos señalaba el lugar ha quedado tras nosotros. Nos ha invitado quizás a un viaje del que no tengamos billete de vuelta, y es un viaje que va a ser ya para toda la vida, y espero que os encontréis muy bien, que estéis muy a gusto, que este es el final del último domingo de octubre. Es el último domingo antes de la noche del día de todos los santos y de la noche de brujas, del día de muertos, de Halloween, de como lo queráis llamar.
Y siguiendo un poco la estela de nuestro amigo, que ya lo es, Edgar Allan Poe, que el otro día descubrimos un poquito más de él y nos invitó más bien a ser parte de su mundo, a ser parte de su historia. Hoy vamos a seguir con algo parecido y vamos a hablar de los cuentos de miedo, de esos relatos de miedo, de terror, de todo lo que nos hace vulnerables, esos miedos, hoy vamos como parte de esta Spooky Season, de esta temporada del miedo, vamos a hablar de cuentos de miedo. Y no voy a entretenerme mucho más y vamos a pasar al primero. Y el primero va a ser nuestro invitado del otro día, que no sé muy bien por qué ha decidido que nos iba a acompañar una semana más. Así que, de nuevo, espero que estéis muy bien, que estéis muy cómodos, que apaguéis las luces si podéis, que cerráis los ojos si os apetece y que escuchéis estos cuentos de miedo. Empecemos. Y vamos a hablar, como digo, del primero de ellos, que vamos a hablar del Corazón delator. Y si recordáis, el Corazón delator es de nuestro inefable amigo Edgar Allan Poe, el maestro indiscutible del terror psicológico, que nos legó, como ya decíamos el otro día, algunas de las historias más perturbadoras jamás escritas. Sus relatos no solo exploran lo sobrenatural, os invito, si no escuchasteis el programa del otro día, que lo escuchéis, sino también los abismos insondables de la mente humana, esos lugares donde la razón y la locura se confunden y donde la culpa, el remordimiento y el miedo se entrelazan de manera inseparable. En el Corazón delator, Poe nos arrastra hacia la psique de un hombre consumido por una obsesión incontrolable, una obsesión que lo llevará a cometer un acto atroz. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea tan aterradora no es el asesinato en sí, sino lo que viene después, el lento y angustiante desmoronamiento de la mente del protagonista. Porque, como descubrirás a lo largo de este relato, los monstruos más temibles no siempre están fuera de nosotros, sino dentro de nuestras propias mentes. Era un hombre común, un hombre que en apariencia no albergaba en su alma más que la rutina gris de la vida diaria. Pero ¿qué es la apariencia sino un débil velo que oculta los más oscuros abismos de la mente humana? En las profundidades de su ser, en los recovecos de sus pensamientos, una obsesión lentamente había comenzado a tejer su red, envolviéndolo en una tela de angustia e insania. No era el hombre lo que provocaba aquella agonía, sino algo mucho más pequeño, más insignificante y, sin embargo, mortalmente aterrador. Era el ojo, ese ojo de buitre, de un azul pálido, cubierto por una espesa capa de neblina, que lo observaba día y noche, persiguiéndolo incluso cuando cerraba los párpados. El ojo, siempre el ojo. Los días se volvían interminables, las noches un suplicio. No podía soportar esa mirada, esa fría y despiadada mirada. ¿Podía el simple ojo de un anciano provocar tal tormento? Sí, lo podía. Para él era la fuente de todos sus males, el epicentro de su desesperación, y sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que debía destruirlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo arrancar de raíz aquel mal sin ser descubierto? Pues no estaba loco, no lo estaba. Al contrario, su mente se hallaba en un estado de claridad tan lúcida que cada paso, cada acción, debía ser calculada con la precisión de un reloj que marca la última hora. Esperó paciente, inmóvil como una sombra. Durante 7 noches, el hombre, silencioso como la misma muerte, se escabulló en la habitación del anciano. No para matarlo, no aún, no hasta que el ojo estuviera abierto, vigilante, ese ojo de buitre que tanto lo aterraba. Pero cada noche, al aproximarse con una cautela que solo un hombre desesperado puede alcanzar, hallaba al anciano dormido, su maldito ojo cerrado. Y él no podía, no debía actuar sin haber antes ver ese ojo, en su odiosa vigilia. La octava noche llegó.
El reloj marcó la medianoche con su sordo tañido y su sensación de alivio recorrió su cuerpo. Se movió una vez más hacia la habitación. Una figura apenas perceptible en la penumbra y con el sigilo de un felino abrió la puerta muy despacio, centímetro a centímetro, hasta que pudo asomar la cabeza y ver al anciano en su cama. Esta vez algo era diferente. El anciano se había despertado, tal vez por un leve sonido, tal vez por una intuición aterradora de lo que estaba por suceder. Sus sentidos estaban alerta, su cuerpo tensado, pero permanecía en la oscuridad, inmóvil, intentando comprender lo que le había perturbado en esa noche maldita. Fue entonces cuando el ojo se abrió. Ese ojo pálido, nebuloso, se posó sobre él y en ese instante el mundo dejó de existir. Solo estaba el ojo que lo observaba desde las sombras, penetrando en su alma con la mirada de un buitre que aguardaba a que su presa sucumba. Ya no podía esperar más. Sintió cómo la rabia, alimentada por noches de insomnio y tortura, se apoderaba de su cuerpo. Se lanzó sobre el anciano con una violencia que lo sorprendió incluso a él mismo. La almohada sofocó los gritos, ahogando el último aliento de la víctima en un mar de silencio sepulcral. Pero no fue el asesinato lo que lo aterrorizó. No, lo había hecho con tal perfección, con tal precisión, que ni un alma en la tierra podría sospechar de él. Es más, se felicitó por su ingenio, por su cuidadosa ejecución. Desmembró el cuerpo del anciano, ocultándolo bajo las tablas del suelo, asegurándose de que ninguna gota de sangre pudiera traicionarlo. Sin embargo, fue solo cuestión de horas antes de que todo se desmoronara. Los policías llegaron, alertados por un vecino que había oído un grito en la noche. Él, confiado en su astucia, los recibió con una calma que solo podía tener quien estaba seguro de su triunfo. Los llevó a recorrer la casa, mostrándoles cada rincón, incluso invitándolos a sentarse en la misma habitación donde yacían los restos ocultos bajo el suelo. Pero entonces lo oyó. Al principio fue apenas un murmullo, un leve golpeteo que bien podría haber sido el eco de su propia imaginación, y sin embargo no lo era. Era el corazón del anciano, latiendo furiosamente bajo las tablas. Más fuerte, cada vez más fuerte. Intentó mantener la compostura, fingir que no oía nada, que no sentía ese martilleo implacable dentro de su cabeza, pero no podía. El sonido crecía, rugía, llenando la habitación hasta que sus nervios no pudieron soportarlo más. ¡Basta!, gritó fuera de sí, mientras arrancaba las tablas del suelo, revelando el cuerpo mutilado. ¡Aquí! ¡Aquí! Es el latido de su maldito corazón. Pues ese ha sido el corazón delator. Al final, el asesino no es derrotado por la justicia humana ni por las manos de algún ente sobrenatural. No, su verdadero verdugo es su propia muerte, su conciencia que late con la intensidad de un tambor maldito. Lo que hace Poe aquí es mostrarnos que la locura puede enmascararse bajo el disfraz de la razón y que la culpa, en su forma más pura, tiene el poder de devorar incluso las mentes más lúcidas. El corazón delator es un recordatorio inquietante de que el verdadero terror no siempre yace en lo que hacemos, sino en cómo lo enfrentamos después. Porque en última instancia, ¿quién puede escapar del juicio implacable de su propio corazón? Bueno, pues esto ha sido el corazón delator. El corazón delator. Y vamos a pasar ahora a otro de nuestros amigos que ya hemos hablado alguna vez más de él. Y es que vamos a hablar de Lovecraft y vamos a hablar de la llamada, o vamos a leer un extracto de la llamada de Cthulhu. H.P. Lovecraft fue el pionero del horror cósmico, un tipo de terror muy diferente al que estamos acostumbrados. Mientras que la mayoría de los relatos de miedo se centran en criaturas sobrenaturales, fantasmas o asesinos, como hemos visto hace un momentito, Lovecraft introduce algo mucho más vasto y aterrador: el miedo a lo desconocido, a la insignificancia del ser humano frente a fuerzas cósmicas incontrolables y, lo que es peor, incomprensibles. En su mitología, las criaturas que pueblan el universo no son demonios o monstruos tradicionales, son entidades antiguas y colosales completamente ajenas a las preocupaciones humanas, que podrían destruirnos con un solo gesto, sin siquiera ser conscientes de nuestra existencia. Entre todas estas criaturas, una de las más emblemáticas es Cthulhu,
Bueno, ya lo hemos dicho otras veces, hay quien llama Cthulhu, hay quien lo llama Cthulhu, hay quien dice Chulu. Yo lo he oído más veces como Cthulhu, así que lo voy a llamar así. Bueno, pues esta criatura emblemática, Cthulhu, es que es una entidad que yace dormida en las profundidades del océano, esperando el momento en que volverá a despertar. La llamada de Cthulhu no es solo una historia de terror, sino una advertencia sobre los peligros de investigar lo que no comprendemos, sobre lo pequeño que realmente somos en el vasto cosmos. El relato, escrito en un estilo fragmentado, sigue las investigaciones de un hombre que poco a poco va descubriendo las horribles verdades que se ocultan tras antiguos cultos y civilizaciones perdidas, hasta que finalmente se encuentra cara a cara con el horror definitivo, el despertar de Cthulhu. Bueno, pues vamos a pasar a la narración. La locura comienza siempre de manera silenciosa. Es un susurro al borde de la conciencia, una duda que poco a poco crece hasta convertirse en una verdad aplastante. Así fue para el profesor Angel, un hombre cuya vida estaba marcada por la curiosidad, el ansia de saber, de descubrir los secretos más profundos de la historia humana. Pero su investigación lo llevó demasiado lejos, lejos de la civilización, lejos de la razón, hacia los márgenes de lo incomprensible, donde las sombras de antiguas civilizaciones dormían en espera de su retorno. El profesor había encontrado unos antiguos manuscritos que mencionaban una entidad olvidada por el tiempo, Cthulhu, un ser cuyo nombre era apenas susurrado por los más oscuros cultos que aún existían en los rincones más apartados del mundo. En las profundidades del Océano Pacífico, decían, yacía Rayleigh, la ciudad sumergida, donde Cthulhu dormía un sueño eterno, esperando el momento en que las estrellas se alinearan y despertara de nuevo, trayendo el caos y la destrucción a la Tierra. El relato avanzaba en una serie de notas y cartas que el profesor había recopilado de diferentes fuentes, testimonios de marineros que hablaban de una isla que no debía existir, de esculturas de una criatura de aspecto indescriptible y de un culto secreto que rendía homenaje a ese dios primigenio. Las historias eran inconexas, pero todas llevaban a una conclusión aterradora. Cthulhu, o lo que representaba, era real, y su despertar era inevitable. El clímax del relato ocurre cuando un grupo de marineros, guiados por la curiosidad, encuentra esa isla olvidada en medio del océano, la misma que se describe en los textos antiguos. Al explorarla, descubren la puerta que lleva al interior de Rayleigh y al abrirla desatan el terror más profundo. Cthulhu, inmenso, indescriptible, emerge, de las profundidades. Su forma es más allá de lo que la mente humana puede comprender. Una amalgama de tentáculos, alas y una masa amorfa que parece desafiar todas las leyes de la naturaleza. Los marineros huyen, pero Cthulhu ya ha despertado. Su presencia en la Tierra vuelve insanas a las mentes débiles, provoca desastres naturales y comienza a desmoronar el delicado equilibrio de la realidad. El relato termina de manera abrupta, sin esperanza, dejando la sensación de que aunque Cthulhu haya vuelto a su sueño, su despertar es solo cuestión de tiempo, y cuando lo haga, la humanidad será incapaz de detenerlo. Bueno, pues aquí Lovecraft, en esta llamada de Cthulhu, lo que hace es enfrentarnos, a un tipo de terror que trasciende lo humano. Aquí no hay redención, no hay héroes que puedan salvar el día. Lo que Lovecraft nos enseña es que en el gran esquema del cosmos la humanidad es insignificante, un accidente en el vasto océano del tiempo. El horror no radica en la criatura en sí, sino en la comprensión de que no tenemos control sobre nuestro destino. Cthulhu, con su poder incognoscible, es el símbolo perfecto de esa impotencia, y como sugiere Lovecraft, quizás lo más aterrador sea darnos cuenta de que en el fondo solo podemos esperar a que lo inevitable nos alcance. Bueno, pues la llamada de Cthulhu. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones, es este terror del que luego bebieron muchos otros de Lovecraft. Hablábamos de otras historias, de cuando hablábamos de los escritos malditos, si no recuerdo mal, hablábamos también de las influencias y hablábamos de todo esto. Bueno, pues ¿qué hay más misterioso que lo profundo, del océano, esas zonas donde se supone que este Cthulhu estaría durmiendo, que estas zonas inexploradas, conocemos casi más en nuestro espacio circundante que el propio
fondo, ¿no? del océano, fondo de nuestros mares. Bueno, pues esto es La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft y vamos a pasar al siguiente y vamos a hablar de, bueno, os va a sonar a todo el mundo, de Mary Shelley, y vamos a hablar de Frankenstein. Y es que en 1818 una joven Mary Shelley, entonces de solo 20 años, escribió una de las obras más influyentes de la literatura, Frankenstein o el moderno Prometeo. Esta novela no es solo un relato de terror, sino una profunda reflexión sobre los límites de la ciencia, la responsabilidad de la creación y las consecuencias de desafiar las leyes de la naturaleza. La historia de Victor Frankenstein, un científico que en su ambición desmedida logra dar vida a un ser artificial, es una advertencia sobre los peligros de jugar a ser Dios. El horror de Frankenstein no proviene únicamente de la criatura en sí, sino del conflicto interno de su creador, un hombre que, al enfrentarse a su propia creación, es consumido por el remordimiento y la desesperación. Shelley, influenciada por el romanticismo y las ideas científicas de la época, nos presenta un relato atemporal que cuestiona las responsabilidades éticas de quienes intentan superar las barreras impuestas por la naturaleza. A través de esta obra, exploramos la fragilidad de la humanidad cuando se atreve a desafiar las fuerzas que no puede comprender ni controlar. Las montañas se alzaban majestuosas y cubiertas de niebla, testigos mudos de los terribles actos que se habían desencadenado en los laboratorios de Victor Frankenstein. En medio de la tormenta, con el viento aullando a su alrededor, Victor, con el cuerpo exhausto y el arma desgarrada, observaba los instrumentos frente a él, en su taller iluminado solo por los destellos de relámpagos lejanos. Su respiración era irregular, su mente un torbellino de dudas y temores. Pero su determinación, aquella que lo había llevado a las más oscuras profundidades de la ciencia, seguía ardiendo con fuerza. «Lo lograré», se repetía una y otra vez. Durante años había estudiado el origen de la vida, desafiando las barreras morales y científicas de su tiempo. Había cosechado los materiales de cementerios, diseccionando cadáveres, buscando respuestas en los restos marchitos de la muerte. Y ahora, en esa noche fatídica, todo estaba listo. Frente a él, sobre la mesa de operaciones, yacía el cuerpo inerte que había ensamblado pieza por pieza. No era una creación hermosa, ni siquiera era humana en el sentido pleno de la palabra. Era un ser grotesco, una amalgama de carne y hueso, de vida y muerte. Un relámpago cruzó el cielo en el momento preciso. Víctor ajustó los controles y una chispa recorrió los cables hasta el cuerpo de la criatura. De pronto vio el movimiento, un leve espasmo en las extremidades, un parpadeo en los ojos muertos que ahora se abrían, llenos de una luz enferma. Víctor retrocedió, el terror apoderándose de él. Había soñado con ese momento durante tanto tiempo, había ansiado el poder desafiar a la naturaleza, de crear vida con sus propias manos. Pero ahora, frente a él, la realidad de su creación era más aterradora de lo que jamás había imaginado. El ser se incorporó lentamente, como si los mismos principios de la vida lucharan por asentarse en su forma antinatural. Sus ojos, carentes de expresión, vagaban por la habitación hasta posarse sobre Víctor. Fue en ese momento cuando el científico comprendió lo que había hecho. No era un triunfo de la ciencia, no era un milagro, era una aberración, un monstruo creado por su arrogancia y su deseo de jugar con lo prohibido. El horror y el remordimiento se clavaron en su corazón. «¡Qué miserable ser soy!», gritó, incapaz de soportar la visión de su propia obra. Huyó del laboratorio, dejando atrás su creación, abandonándola como si con ello pudiera deshacerse de la responsabilidad. Pero la criatura no se quedó en silencio. Aunque al principio solo fue consciente de su miseria, pronto su mente comenzó a despertar. Sentía el frío, el hambre, la soledad. No entendía su propia existencia ni por qué había sido creado. Y lo peor de todo, anhelaba aquello que jamás podría obtener: amor, comprensión, un lugar en el mundo. Y así,
El monstruo, rechazado por su creador y por la humanidad, se convirtió en el reflejo más oscuro de los errores de su propio padre, un reflejo del dolor y la venganza. Bueno, pues Frankenstein no es solo una historia de terror, es una tragedia sobre la ambición humana y sus consecuencias. Mary Shelley lo que hace aquí es invitarnos a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la responsabilidad que conlleva la creación. Víctor Frankenstein, en su intento de trascender las leyes de la naturaleza, desata las fuerzas que no puede controlar. Pero más allá del terror físico de la criatura, lo que realmente nos asusta, de verdad, es la sensación de que el verdadero monstruo en esta historia no es la creación, sino el mismísimo creador. En este caso, Víctor Frankenstein, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. En última instancia, Shelley nos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando en nuestro deseo por el conocimiento y el poder cruzamos las líneas de lo moralmente aceptable? Bueno, pues Frankenstein nos recuerda que aunque podamos ser capaces de crear vida, no siempre estamos preparados para enfrentar las consecuencias de lo que creamos y deseamos. Y os va a resultar curioso, si no lo sabíais, a Mary Shelley se le ocurrió esto un poquito más atrás, ¿no? Esto se publicó en 1818, Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero realmente esto se le ocurrió en 1816, un año que llamaron el año sin verano, donde prácticamente todo el hemisferio norte soportó un largo y frío invierno volcánico debido a la erupción del volcán Tambora. Lo que hicieron Mary Shelley y su marido Percy Bysshe Shelley es que se fueron a ver a Lord Byron. Todos sabéis también quién es Lord Byron. Aquí eran todos amigos, eran todos conocidos. Y se fueron a ver a Lord Byron que residía entonces en Suiza. Y lo que hizo Byron, junto con otro de sus amigos que estaban por allí, su médico personal, John Polidori, bueno, pues lo que hizo fue retar a Mary Shelley, a su marido, al médico John Polidori y demás, a que escribieran unos relatos de terror, una historia de terror cada uno. Y bueno, básicamente fue así como nació Frankenstein. Fue totalmente una casualidad. Bueno, pues esto ha sido Frankenstein de Mary Shelley. Y vamos a pasar al siguiente. Y vamos a hablar de Guy de Maupassant. Pues Guy de Maupassant, uno de los grandes maestros del relato corto, fue conocido por su habilidad para retratar el terror psicológico, la paranoia y la fina línea entre la cordura y la locura. A todos estos se les daba súper bien, para preocuparse. En el Orla, que es el relato que he traído hoy, escrito en 1887, Maupassant nos arrastra hacia los abismos de la mente de un hombre, en este caso, que se siente acosado por una entidad invisible y omnipresente, un ser que básicamente se cierne sobre él, controlando su voluntad. Lo aterrador de esta obra no es solo la presencia de este ser misterioso, ¿no?, sino la incertidumbre de si es real o simplemente una manifestación de la locura creciente del protagonista. El Orla es un relato de una obsesión, de una invasión silenciosa que descompone la razón poco a poco. Maupassant, que en sus últimos años sufrió de paranoia y alucinaciones debido a la sífilis que lo afectaba, parece haber volcado sus propios temores en este cuento, creando una atmósfera donde la percepción de la realidad se distorsiona hasta el punto de quebrarse. Este relato es un descenso hacia la locura, un viaje hacia un lugar donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desdibujan peligrosamente. La calma de la tarde había sido perfecta. El sol brillaba suavemente sobre el río, los árboles mecían sus ramas con la brisa y todo parecía estar en equilibrio. Y sin embargo, en el interior del hombre algo oscuro comenzaba a gestarse. Al principio solo era una sensación, un malestar ligero, una incomodidad que no lograba identificar del todo.
pero con cada día que pasaba aquella sensación se volvía más palpable, más real. Algo, o alguien, lo estaba vigilando. Sentía su presencia en el aire, en las sombras que se alargaban en su habitación durante la noche. No podía verlo, pero lo sabía. Lo sabía con la certeza instintiva de un animal acorralado. Comenzó a notar cosas extrañas en su casa. Las puertas que había cerrado aparecían abiertas por la mañana. Las flores que él mismo había regado el día anterior se marchitaban sin razón aparente. Y en las noches, cuando el silencio se hacía absoluto, escuchaba un susurro débil, apenas perceptible, pero constante. Era como si alguien, o algo, estuviera suspirando y respirando cerca de él, tan cerca que podía sentir el aire moviéndose junto a su piel. El miedo creció dentro de él como una enfermedad. Al principio intentó ignorarlo, se dijo a sí mismo que no era más que una ilusión, un producto de su imaginación febril, pero pronto descubrió que ese ser, el que comenzó a llamar el Orla, no solo estaba presente, sino que también estaba tomando el control. Sus pensamientos ya no eran del todo suyos. Sentía impulsos que no comprendía, deseos de hacer cosas que en su sano juicio nunca habría considerado. Era como si una voluntad ajena se hubiera apoderado de su mente. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una opresión sobre su pecho. Abrió los ojos y, aunque no podía ver nada, supo que el Orla estaba allí, sentado sobre él, aplastando su cuerpo, robándole el aliento. Trató de gritar, de moverse, pero su cuerpo no le respondía. Estaba paralizado por el miedo y por la presencia invisible que lo dominaba. Y entonces lo escuchó de nuevo, el susurro. Esa voz suave y persistente que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El Orla le hablaba, le susurraba al oído, llenando su mente de pensamientos que no eran suyos, de imágenes aterradoras que lo hacían cuestionar su propia cordura. Con el paso del tiempo, el hombre llegó a una conclusión aterradora. No había escapatoria. El Orla no era solamente una simple alucinación, era real, un ser invisible que había cruzado desde algún lugar más allá de nuestra comprensión y había elegido invadir su vida. Día a día, noche a noche, el Orla consumía, hasta que su mente ya no pudo distinguir entre lo real y lo imaginado. Y en esa oscuridad mental, en ese abismo de incertidumbre, supo que su único destino sería la locura. Bueno, pues esto es de Guy de Maupassant, el Orla, y que el Orla al final es, en su esencia, un relato sobre el miedo a lo invisible, a lo incontrolable. Maupassant nos muestra que el terror más profundo no siempre proviene de lo que podemos ver o tocar, sino de lo que acecha en los rincones más oscuros de nuestra mente. A través de este cuento, el autor explora el límite entre la locura y la locura, entre la cordura y la locura, y nos enfrenta a la aterradora posibilidad de que nuestra propia mente pueda ser tomada por una voluntad ajena, por un ser que no comprendemos. En el Orla, el protagonista no solo lucha contra una entidad invisible, sino también contra su propia percepción de la realidad, que se va desmoronando lentamente. ¿Es el Orla un ser real o una presencia que viene de otro mundo? ¿O es simplemente la manifestación de una mente quebrada? Maupassant deja estas preguntas abiertas y en esa ambigüedad radica el verdadero terror del relato, porque al final lo que más tememos no es solo lo que está ahí fuera, sino lo que puede estar escondido dentro de nosotros. Bueno, pues pasaba como decía Lovecraft, ¿no? Con este corazón delator. Bueno, incluso del gato negro que hablábamos el otro día y otros, ¿no? Este terror que viene de dentro de nosotros mismos, este terror a lo imaginado, este terror a la suposición más que a la realidad. Es un terror incontrolable, es un terror que nos hace perder toda la cordura. ¿Y a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado sobre todo cuando eres más pequeño, cuando eres más niño?
tener totalmente un miedo totalmente irracional, ¿no? A lo que no está, a lo que no ves, has visto una película y te ha entrado ese miedo y te imaginas que haber a alguien detrás de la puerta de tu habitación cerrada, alguien en el pasillo esperando, alguien debajo de la cama, tantas historias, tanto miedo, ¿no? Que de pequeños, bueno, pues es un poco parecido. Aquí lo increíblemente terrorífico es que los protagonistas son personas que ya son adultos, que son personas que están hechas y derechas, se podría decir, y que realmente se vuelven locas, entran en este mundo de la locura, ¿no? Entran en el mundo de lo imaginado, de la percepción, más que de la propia realidad. Bueno, pues hemos hablado y hemos leído un trocito de El Orla, de Guy de Maupassant. Y vamos a pasar al siguiente, y vamos a pasar a uno que conocéis también todos un montón y que os va a sonar evidentemente a todos. Y vamos a hablar de Bram Stoker y de su novela Drácula. Y es que en 1897, bueno, si os dais cuenta, en el siglo XIX, del siglo XIX podríamos decir que vienen todos estos grandes escritores, bueno, e historias, ¿no? Es increíble lo que daba ese siglo, ¿no? Bueno, pues en 1897 Bram Stoker creó uno de los personajes más icónicos y perdurables de la literatura de terror, el Conde Drácula. Esta obra no solo ha definido el mito del vampiro moderno, sino que también ha capturado las ansiedades de su época, desde el miedo a lo extranjero hasta la creciente preocupación por la ciencia y el progreso. Podríamos estar hablando del pleno siglo XXI. Drácula es una novela gótica llena de simbolismos sobre la sexualidad reprimida, la enfermedad y la decadencia moral. Pero más allá de su contexto social, la novela permanece como un relato de puro terror. La historia nos presenta el joven abogado Jonathan Harker, quien viaja al castillo de Drácula en los Cárpatos, con la intención de ayudar al conde en unos asuntos legales. Lo que Harker no sabe es que está a punto de entrar en un mundo de sombras, donde la razón no tiene cabida y donde el mal acecha bajo la forma de un noble carismático, pero profundamente inhumano. A través de cartas, diarios y telegramas, Stoker nos cuenta una historia que se va desplegando poco a poco, mientras la amenaza de Drácula se extiende desde los confines de Transilvania hasta el corazón de Londres. La obra nos sumerge en la lucha desesperada por detener al vampiro, un ser antiguo y poderoso que encarna el terror más profundo de lo desconocido y lo sobrenatural. Jonathan Harker nunca había visto un paisaje como el que se extendía ante él en su viaje hacia el castillo del conde Drácula. Las montañas de los Cárpatos se alzaban imponentes y sombrías, envueltas en una neblina que parecía pulsar con su propia vida. Los aldeanos, con sus miradas esquivas y sus palabras susurrantes, lo habían advertido. Pero Jonathan, un hombre racional, acostumbrado a la lógica y a los procedimientos, había desestimado sus temores como meras supersticiones. «No tengas miedo», se decía a sí mismo mientras el carruaje avanzaba por los sinuosos caminos de la montaña. Y sin embargo, no podía evitar sentir una inquietud creciente en su pecho, como si una presencia invisible lo estuviera observando desde las sombras. Cuando finalmente llegó al castillo, la primera impresión que tuvo fue la de una fortaleza abandonada, como si el tiempo hubiera decidido olvidar aquel lugar. Las enormes puertas de hierro se abrieron con un chirrido lastimero, y allí, en el umbral, apareció el conde Drácula, alto, delgado y envuelto en un manto negro que parecía fundirse con la oscuridad. Drácula extendió su mano pálida hacia Jonathan, invitándolo a entrar. Sus ojos, dos pozos negros, lo miraban con una intensidad que lo desarmaba. «Bienvenido a mi casa», dijo el conde con voz suave, casi seductora. «Entre libremente y por su propia voluntad». Durante los días que siguieron, Jonathan comenzó a notar cosas extrañas en el castillo. No había espejos, y las sombras parecían alargarse de manera antinatural en las paredes de piedra. El conde, siempre cordial, tenía una presencia inquietante. A menudo, Jonathan lo encontraba mirándolo con una expresión que no lograba descifrar, como si estuviera estudiándolo, sopesando algo en su mente. Y entonces
Una noche, Jonathan se despertó en medio de un sueño perturbador, solo para descubrir que no estaba solo. En la penumbra de su habitación, 3 figuras femeninas se acercaban a su cama. Eran hermosas, con una belleza hipnótica, pero había algo profundamente malsano en ellas. Sus ojos brillaban con un hambre que no era natural, y sus sonrisas, aunque suaves, tenían un filo de amenaza. Jonathan quiso moverse, quiso gritar, pero su cuerpo no le respondió. Una de las mujeres se inclinó sobre él, su aliento frío acariciando su cuello. Justo cuando los labios o los de ella iban a tocar su piel, una voz resonó en la habitación. «¡Atrás!», ordenó el conde Drácula, entrando con una furia descontrolada. Las mujeres retrocedieron y Jonathan, aún paralizado por el miedo, vio cómo el conde se acercaba a él. «Este hombre es mío», dijo Drácula, con una sonrisa que era más un reflejo de su poder que de amabilidad. A partir de ese momento, Jonathan comprendió que no era un invitado en el castillo, sino un prisionero. Drácula lo había atrapado en su red, y él, sin posibilidad de escapar, se convirtió en un testigo impotente del verdadero poder del vampiro. El castillo, que al principio le había parecido un lugar aislado pero seguro, se transformó en una prisión viviente, donde la oscuridad parecía tener voluntad propia y donde el mal habitaba en cada rincón. Bueno, pues Drácula es más que una simple historia de vampiros. Es una exploración del miedo, a lo desconocido, a lo extranjero, a lo que no podemos controlar. El conde Drácula no es solo una criatura que se alimenta de sangre, es un símbolo de la decadencia, de la corrupción que acecha bajo la superficie de la civilización. Bram Stoker juega con nuestras ansiedades más profundas, presentando a Drácula, pues como una amenaza que no puede ser comprendida por la lógica o la razón, sino solo enfrentada con la fe y el sacrificio. En Drácula, la oscuridad no es solo la ausencia de luz, es una presencia palpable, una fuerza que se infiltra en las vidas de los personajes y los arrastra hacia un abismo de terror. Y en esa misma oscuridad, la que hace que esta novela, más de un siglo después, siga siendo uno de los relatos de terror más perturbadores jamás escritos. Porque al final, el verdadero horror no es el vampiro que acecha en las sombras, sino la idea de que el mal puede tomar muchas formas y que esas formas, como Drácula, pueden ser irresistiblemente seductoras. Bueno, pues Drácula. De Drácula se ha escrito mucho, a Drácula se le ha usado mucho y Drácula sigue siendo uno de los grandes protagonistas de las historias de terror. Yo diría que junto con Frankenstein, Drácula y Frankenstein son de los más conocidos. Tenéis 1000 adaptaciones, no solamente el libro de Bram Stoker, la novela de Bram Stoker, la originaria de todo esto, pero tenéis 1000 adaptaciones. Otra adaptación que daba realmente miedo, que se basaba en estas historias de vampiros, era Nosferatu. No sé cómo será la nueva adaptación que van a hacer, que han hecho este año y que creo que la van a estrenar ya. Pero os animo a que busquéis el Nosferatu de siglo XX, la película que hicieron. Es totalmente icónico. Es icónica la escena en la que Nosferatu entra por la puerta prácticamente levitando de la habitación de aquel chico. Y bueno, pues te puedes imaginar todo lo peor. Y como decía antes, aquí lo que hace, se juega, ¿no?, un poco con todos estos miedos, ¿no? Los miedos que se tenían en pleno siglo XIX a lo extranjero, a todo este tipo de las enfermedades, es un poco con lo que se juega en este Drácula de Bram Stoker. Bueno, pues hemos llegado al final. Hemos llegado al final de nuestros relatos, de nuestros cuentos de miedo. Y es que hoy hemos viajado por los rincones más oscuros de la literatura de terror, explorando las mentes de los grandes maestros que supieron retratar el miedo en todas sus formas.
Desde las profundidades de la psique humana, donde la culpa y la locura consumen la razón, hasta los confines del universo, donde fuerzas incontrolables nos muestran cuán insignificantes somos en el vasto cosmos. Hemos caminado por castillos antiguos, donde seres inmortales acechan en las sombras y nos hemos enfrentado a entidades invisibles que se infiltran en nuestras mentes, jugando con nuestra percepción de la realidad. Cada uno de estos relatos, El corazón delator de Poe, La llamada de Cthulhu de Lovecraft, Frankenstein de Shelley, El Orla de Maupassant y Drácula de Stoker, nos ha mostrado que el terror no solo habita en lo sobrenatural, sino también en lo más profundo de nosotros mismos. Nos recuerda que en última instancia el miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas capaz de transformar la mente y el alma de quienes lo experimentan. Los autores que hemos revisitado hoy no solo crearon historias de terror, crearon ecos que resuenan a lo largo del tiempo, recordándonos que el miedo, en todas sus formas, es universal y atemporal. Ellos lograron plasmar en sus relatos los temores más profundos de su época, pero esos mismos miedos siguen vigentes hoy, tan reales y perturbadores como entonces. Tal vez, después de escuchar estas historias, al caer la noche, cuando estés a solas con tus pensamientos, sientas una ligera incomodidad, un escalofrío recorriendo tu espalda. Quizá una sombra en la pared te parezca un poco más larga de lo normal, o tal vez el viento susurre algo que no puedes descifrar. Pero no te preocupes, siempre hay una explicación razonable para todo. O quizá no. Recuerda, querido y querida oyente, que los verdaderos terrores no siempre acechan en lo desconocido. A veces, el miedo más profundo está dentro de nosotros mismos, esperando el momento justo para despertar. Y cuando lo haga, quizás no haya escapatoria. Y muchas gracias por dejarme usar hoy este formato, por dejarme leeros algunos de los relatos, trozos de los relatos más terroríficos que nos ha dado la historia de la literatura universal. Y os animo a que le echéis un vistazo a estos relatos, a todos ellos, a que revisitéis si lo habéis hecho ya, o que visitéis de nuevas, ¿no?, a estos autores y a estos autores. De nuevo, gracias por acompañarme en el día de hoy, gracias por dedicarme estos minutos, gracias por dedicarme vuestro tiempo y gracias de corazón por estar ahí semana a semana acompañándome y siendo parte de esta maravillosa comunidad. Y así, querido y querida oyente, nos despedimos por ahora, pero no por siempre. Pues aunque nuestros caminos se separen en este momento, ten presente que las sombras nunca se desvanecen del todo, ni el miedo descansa en su eterna vigilia. Nos acecha silencioso, desde las esquinas más olvidadas de la mente, aguardando, paciente su inevitable retorno. Oh, pero no te engañes pensando que has escapado. El miedo, como un espectro sombrío, se adherirá a ti, como un eco persistente que resuena en el abismo de tus pensamientos más oscuros. Y cuando la noche caiga y el silencio se vuelva pesado, cuando el viento gima su eterno lamento y las sombras se alarguen, ten cuidado, porque en ese preciso instante sentirás que algo o alguien te observa. No te voltees, no mires, pues a veces lo que se esconde detrás del velo de la oscuridad es mejor dejarlo en el olvido. Así, en este mismo lugar, en esta misma hora, cuando el frío de la noche se vuelva insoportable y el susurro de lo innombrable se acerque a tu oído, volveremos a encontrarnos, porque al final todos regresamos a las sombras, donde la razón es un tenue suspiro y el miedo el único rey. Hasta la próxima vez, cuando las sombras de nuevo nos envuelvan y la oscuridad nos reclame. Que paséis buena semana, que trabajéis mucho o poco, y que nos escuchamos esta vez sí, la semana que viene si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.